Preparen el camino del Señor, enderezad sus sendas. ¿Quién era esta voz que clamaba en el desierto, cuyo mensaje resonó con tanta fuerza que multitudes abandonaron todo para escucharlo? Hoy nos sumergimos en la vida de uno de los personajes más fascinantes y cruciales de la historia, Juan el Bautista, el último gran profeta del Antiguo Testamento y el precursor directo de Jesús. Su propósito no era atraer seguidores para sí mismo, sino preparar los corazones de una nación para la llegada del Mesías. Su historia comienza mucho antes de su nacimiento, con un milagro. En las colinas de Judea vivían un sacerdote anciano llamado Zacarías y su esposa Elizabeth. Eran justos ante Dios, pero no tenían hijos y ya eran de edad avanzada. Un día, mientras Zacarías servía en el templo, el ángel Gabriel se le apareció y le anunció que Elizabeth concebiría un hijo llamado Juan. Este niño estaría lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre y tendría la misión de preparar al pueblo para el Señor. Zacarías dudó y como señal quedó mudo hasta el día en que se cumpliera la promesa. Y así fue. Nació el niño. Cuando le preguntaron a Zacarías su nombre, escribió en una tablilla: su nombre es Juan. Al instante, recuperó el habla y profetizó sobre el futuro de su hijo. Juan creció y se fortaleció en espíritu, viviendo en el desierto hasta el día de su manifestación a Israel. Su vida era de una austeridad radical. Se vestía con pelo de camello, se alimentaba de langostas y miel silvestre, un reflejo externo de su total dedicación a Dios, lejos de las comodidades y corrupciones del mundo. Cuando llegó el momento, Juan emergió del desierto y comenzó a predicar en la región del río Jordán. Su mensaje era como fuego, directo, sin concesiones y poderoso. No buscaba agradar a nadie, sino despertar las conciencias. Su llamado central era al arrepentimiento. Arrepiéntanse, clamaba, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y no era un arrepentimiento superficial. Exigía un cambio real de vida, un fruto digno de esa transformación interior. A quienes venían a él, les ofrecía un bautismo en agua como símbolo externo de la limpieza interna que Dios obraba en un corazón arrepentido. Multitudes de toda Judea y Jerusalén acudían a él, confesando sus pecados y siendo bautizados en el Jordán. Pero Juan no se dejaba engañar por las apariencias. Cuando vio a muchos fariseos y saduceos, los líderes religiosos de la época, venir a su bautismo, los confrontó duramente. Generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Su mensaje era claro: la fe sin obras es muerta, y la religión sin una transformación genuina es hipocresía. Él mismo decía: yo los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces llegó el momento culminante de su ministerio. Un día, entre la multitud que se acercaba al Jordán, apareció Jesús de Nazaret. Juan, al verlo, lo reconoció de inmediato y exclamó: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Jesús se acercó para ser bautizado, pero Juan intentó disuadirlo diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. La humildad de Juan era inmensa. Comprendía la distancia infinita entre él, un simple mensajero, y el Mesías, el Hijo de Dios. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Juan obedeció, y en ese instante el cielo se abrió. Mientras Jesús salía del agua, el Espíritu de Dios descendió sobre él como una paloma, y se escuchó una voz desde el cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En ese momento, la misión de Juan llegó a su clímax. Había señalado al Cordero de Dios. El Padre lo había confirmado desde el cielo. La era del Mesías había comenzado. El ministerio de Juan, sin embargo, no terminaría en paz. Su fidelidad a la verdad lo llevó
a una confrontación directa con el poder. Juan denunció públicamente al tetrarca Herodes Antipas por haberse casado con Herodías, la esposa de su hermano Felipe, un acto prohibido por la ley judía. Su voz profética no tembló ante el rey. Esta valiente denuncia enfureció a Herodías, quien buscaba una oportunidad para eliminarlo. Herodes, aunque intrigado por Juan, lo mandó a encarcelar para apaciguar a Herodías. Desde la oscura celda de una prisión, la voz del desierto fue silenciada. El fin llegó durante la fiesta de cumpleaños de Herodes. La hija de Herodías, Salomé, danzó para el rey, quien, complacido y probablemente ebrio, le prometió bajo juramento darle cualquier cosa que pidiera. Instigada por su madre, la joven pidió la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Herodes se entristeció, pero atado por su juramento público, ordenó la ejecución, y así el profeta que había preparado el camino del Señor fue martirizado. Un sacrificio final por su inquebrantable lealtad a la verdad de Dios. Un final trágico para un hombre cuya vida fue un testimonio de fidelidad hasta la muerte. Aunque su vida fue corta y su final trágico, el legado de Juan el Bautista perdura con una fuerza inmensa. Su vida nos enseña una lección fundamental de humildad. Cuando sus propios discípulos se preocuparon por qué la gente seguía a Jesús en lugar de a él, Juan respondió con una de las frases más profundas de la Escritura. Es necesario que Él crezca, pero que yo disminuya. Su propósito nunca fue ser el centro de atención, sino señalar a Cristo. Esta es una llamada para cada uno de nosotros a vivir de tal manera que nuestras vidas apunten a Jesús. Además, su valentía nos inspira a decir la verdad, incluso cuando es impopular o peligrosa. Pero, sobre todo, Juan nos recuerda la importancia de preparar el camino. Así como él llamó a la gente a enderezar sus sendas para la primera venida de Cristo, hoy su mensaje nos llama a preparar nuestros corazones, a arrepentirnos de lo que nos aleja de Dios y a recibir a Jesús en nuestras vidas. Su misión fue temporal, pero su mensaje es eterno. Nos enseña a vivir con un propósito que va más allá de nosotros mismos, señalando siempre al que es más grande. Gracias por acompañarnos en este viaje por la vida de Juan el Bautista. Ahora me encantaría saber tu opinión. ¿Qué significa para ti en tu vida diaria la frase enderezar tus sendas? Déjame tu respuesta en los comentarios. Si este video te ha inspirado, no olvides darle me gusta, suscribirte para más contenido como este y compartirlo con alguien a quien pueda edificar. Nos vemos en el próximo video.